Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ha llegado el momento de la audiencia y como le comunicamos en la introducción del programa, está con nosotros esta tarde Leonardo Gil, un experto en comunicación política, un área que nos apasiona, obviamente, a todos los comunicadores, sobre todo a Mildred y a este servidor. Buenas tardes, Leonardo, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a sus amables teleaudiencia que ustedes tienen, amplia, pues, Tribunal y de la Tarde. O sea, Mildred, placer estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar contándole a nuestra audiencia quién es Leonardo Gil, de dónde viene, cuál ha sido su experiencia en el ámbito de la comunicación estratégica, política, gubernamental. Bueno, si te cuento, yo estudio ingeniería de sistemas en la OIM. En ese momento no había computadora, pero nosotros nos graduamos en ingeniería de sistemas. O sea, después comenzamos a estudiar ingeniería industrial. Y cuando estudiamos ingeniería industrial hacemos una maestría en alta gerencia y después en control estadístico de procesos. Y en el 98 un amigo nos llama para que lo ayudemos a una campaña electoral. Mi amigo Johnny Jones, si nos está mirando, nos invita, que él estaba aspirando en ese momento. Senador. Primero era diputado en la circunscripción 2 y después cambiamos a senador. Esa fue la campaña en la que se hizo famoso un merenguito de Johnny Jones. Tuvimos Johnny Jones a millón, o sea, Johnny que Jones no te a sube millón. los vidrios, o sea, hicimos algunas cosas como, hicimos un cartel, una valla, con la cabeza cortada, no sé si ustedes llegaron a ver eso. Entonces, comenzamos a hacer un plan de campaña, sin saber de campaña, pero orientada al proceso, aplicando algunos conocimientos de la ingeniería industrial. Comenzamos a hacer cosas, hicimos algo bonito. Y después, ahí sí nos gustó un poquito el asunto, comenzamos a formarnos en lo que eran las campañas electorales, lo que eran las gerencias de campaña, y en el 2002 hacemos nuestra primera campaña solo, que fue a doña Lizelot Marte de Barrios, en la circunscripción 2, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Era la primera vez que se estrenaba el método de Home. Y era complicado. Doña Lizelot, que no tenía mucho arraigo en nosotros ganar esa elección, hicimos una estrategia interesante de venderla a ella solo en la clase media, media alta de la circunscripción 1 y ganamos esa elección. Después de ahí, esa historia, ya hemos hecho más de 100 campañas electorales. Excelente. Por toda América Latina. ¿Qué te puedo decir? Aquí en Dominicana hemos hecho otras tantas. En el 16, por ejemplo, venimos aquí a trabajar de nuevo a Dominicana. Le hicimos una campaña en La Vega, Kelvin Cruz, Rogelio Genao. Trabajamos en el 20, hicimos la campaña de Carlos Gómez en la provincia de Espaillat, le ganamos a Varguita, nadie creía que lo íbamos a hacer, lo hicimos. Excelente. En este proceso pasado trabajamos 4 senadurías, ganamos 4 senadurías, trabajamos ahí en esa área, 9 alcaldías. Aquí hay gente tomando nota ya para Sí. la próxima Para la próxima campaña. Bueno, no siempre están así. Fíjense, ganamos varias alcaldías, Francisco Peña, me tocó hacer la campaña Francisco Peña, Junior Peralta en Nagua, ganamos con el Partido Reformista, con Gregory en La Descubierta, ganamos con el PLD, con Marcos Tavares en Sabana Grande de Boyá y con 9 del PRM. Excelente. Leonardo, me gustaría ahora aprovechar su expertise ya en aspectos propios de comunicación política. ¿Cuál sería el costo, el términos de imagen del presidente Luis Abinader con introducir un proyecto de modernización fiscal y retirar el mismo? Si pudiéramos hacer un proceso de auditoría en términos de consolidación de imagen, en términos de niveles de aceptación,
¿cuál sería la respuesta desde un experto en comunicación política? Bueno, yo creo que lo primero es que las democracias se desarrollan cuando la gente entiende la democracia. O sea, donde hay más educación cívica, hay más entendimiento de lo que es la democracia. La democracia no es más que precisamente una frase muy trillada, poner el oído en el corazón del pueblo, suena como trillado, ¿verdad? Pero realmente es eso, porque los mandatarios gobiernan para el pueblo, porque al final el pueblo es quien paga al Estado y paga a los mandatarios, entonces el que paga manda. Y si tú quieres hacer una reforma en este caso, y tú vas a la data y te das cuenta que la gente no quiere eso, si tú quieres imponer una autoridad que el mismo pueblo te da para hacer algo en contra de lo que el pueblo quiere que tú hagas, entonces tú no estás demostrando que eres un demócrata, no has entendido la democracia. Porque la democracia, los ministros, su palabra lo dice, son servidores públicos, se deben al pueblo. Entonces, alguien que no fuera demócrata pudo haber dicho, bueno, yo tengo el Congreso conmigo, voy a aplastarlo, voy a hacer, aunque ellos no quieran. Y la parte de esa necesidad en términos ya fiscales propiamente, de ese déficit fiscal que se habla de un 3%. Entonces, esa parte, de esa, amén de esa visión de comunicación. Pero hablemos en términos reales ahora. Lo retiro y digo, no hay reforma, no hay modernización ni reforma. Entonces, lo impostergable, esas necesidades que se explicaron, ¿a dónde va esto? Bueno, lo que yo creo con eso es que la gente va a pedir que haya reforma. O sea, la gente pedirá. Ahora que lo va a escuchar muchas veces. Pero también eso va a permitir que el gobierno haga los ajustes que tienen que hacer en muchos ámbitos. Las reformas tienen que ser justas pero equitativas. O sea, tiene que haber un desprendimiento real del gobierno, pero eso hay que equilibrarlo, porque nosotros tenemos un Estado gigante y ese gigantismo del Estado lo hace torpe, lento, burocrático, caro y evidentemente toda la secuela de corrupción, porque un Estado así las instituciones no funcionan. Entonces la diferencia entre un país rico y un país pobre son sus instituciones. Leonardo, ¿pudo haber el gobierno, y hay quienes se inscriben en esa idea, haber incurrido o diseñado una estrategia de comunicación con relación a la reforma para que precisamente pasase eso y viniese el mejor de los escenarios, que es que los diferentes actores, conscientes de que hay que hacer la reforma, le pidan al presidente hacerla, y ya este sería un escenario de diálogo con posibilidades reales de llegar a un consenso? Bueno, hay una pequeña gran diferencia entre informar y comunicar. Yo creo que el gobierno informó una reforma, pero no la comunicó. Eso significa que la gente no pudo entender de qué se trata, de qué se trataba, no lo pudo entender. Porque yo creo que la reforma era buena en esencia, pero no se supo comunicar. Informar es hablar al conocimiento y comunicar a la emoción envuelta en ese conocimiento. Entonces, cuando tú apelas solamente al entendimiento de mucha gente que no entiende eso, entonces tú estás golpeando al aire. Entonces, creo que no hubo una buena narrativa, no hubo un buen storytelling, no se contó bien. O sea, porque a la gente lo primero que tú tienes que decirle, ¿qué voy a ganar con eso? Si eso que tú estás diciendo no afecta positivamente mi metro cuadrado, entonces yo no lo quiero. Entonces no supieron explicar en qué afectaba positivamente el metro cuadrado de ese ciudadano, que como decía, no, pero yo nada más veo que me van a quitar, yo no veo que me van a dar nada, yo me voy a empobrecer, entonces eso no puede ir. Significa que la historia no se contó bien, no hubo un buen manejo comunicacional.
Me encanta y me quedo con aquello de eso de storytelling, que es contar esas historias. Y las historias es lo que te permite crear puentes de corazón a corazón entre quien habla y quien escucha. Entonces, toda América Latina vivió un proceso primero de comunicación diferente con Hugo Chávez, a lo presidente, que era ese espacio en el cual pues Chávez tenía contacto. Luego lo vivimos en México, AMLO, y ahora tenemos aquí el presidente Luis Abinader. Si usted hiciera un ejercicio de valoración, lo que ha sido esa puesta en escena mediática, conversacional, del presidente Luis Abinader todas las semanas, ¿cuál sería el balance para Leonardo Gil? Yo creo que ha sido buena, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en América Latina ha sido la comunicación con la gente. O sea, usted, por ejemplo, a cualquier institución pública, usted se mete a sus redes y mira, de 10 interacciones, tal vez te contestan una. O sea, es como decir yo, el rey y ustedes los súbditos. O sea, y no es así. El gobernador, el gobernante, se debe a la gente y tiene que estar presto para contestar y satisfacer todas las preguntas y expectativas que tiene la gente, porque él fue puesto en ese cargo para eso. Y los ministros o todo el que trabaja en el gobierno está para servir a la gente. Entonces tenemos que entender eso. Y a veces la gente ve que ellos se sirven de las cosas, por ejemplo, hay pensiones privilegiadas. ¿Y por qué yo tengo que durar 30 años trabajando y voy a salir con una pensioncita de 10,000 y él tiene 4 años y va a salir con una de 100? O sea, todos esos privilegios irritantes tienen que ser expresados por la gente de alguna u otra manera. Estoy poniendo eso como un ejemplo solamente. Pero es importante que el mandatario dé la cara. Y no solamente él, deben hacerlo también los otros ministros. O sea, que le den la cara a la gente, porque ellos se deben a la gente. Ha sido una constante en el estilo de gobernar de Luis Abinader tomar decisiones y cuando él ha considerado necesario darle para atrás. En principio sus opositores pues fueron acres, fueron muy críticos con el presidente Abinader, pero a mi modo de ver, a fin de cuentas, le ha resultado. La gente ha terminado valorando ese estilo del presidente que algunos catalogan como un gesto de humildad del presidente. Usted como experto de comunicación, ¿cómo evalúa que un presidente de la República con tanta frecuencia, porque ya es frecuente que ocurra, en el gobierno se tomen decisiones, se digan cosas y luego entonces se arreglen o se le dé para atrás? Mira, cada país tiene su dinámica, tiene su mito de gobierno, porque a veces nos comparamos mucho, no porque en tal lugar, o sea, pero hay mitos de gobierno que modifican la comunicación y modifican las conductas. Acuérdense que nosotros venimos de una dictadura férrea y casi siempre se ha quedado. Fíjense que todavía aquí la policía tiene rango de general y aquí hay, o sea, todavía hay ese síndrome. De jefatura, el jefe. Exacto. Está ahí. Entonces el asunto es, el jefe siempre tiene la razón, o sea, no, pero él es el jefe, él no se puede devolver, o sea, a un presidente no se le dice que no. ¿Se ha humanizado la figura de la presidencia con Luis Abinader? Yo creo que sí, que él dijo algo interesante. Yo, al igual que tú, también soy un ciudadano, también soy amigo, soy padre, o sea, y la gente tiene que entender que sí, que es verdad, que él también es un ciudadano, y que él también es padre, y que él también es amigo, y que él también es un ser humano. O sea, que se vale. Miren, yo quiero esto bien para ustedes. ¿Ustedes no quieren? Pues también me lo retiro, o sea, eso se vale. Una pregunta en ese sentido. Si bien es cierto, el presidente abre una compuerta, dice primero no hubo diálogo, no hubo acuerdos previamente. Sí, vamos a entrar ahora en un terreno totalmente imaginario, porque ya dijo que no va a haber reforma.
¿qué hubiese sido si se hubiese dicho, yo por meses ustedes me han escuchado a mí en la semanal, ahora yo quiero escucharlos a ustedes? Vamos a hacer una mesa de diálogo con los sectores más representativos y vamos a presentar esta reforma que es realmente necesaria e impostergable. ¿Qué hubiese pasado en un escenario que se hubiese abierto ese campo de escucha con la población? Porque básicamente lo que muchos sectores sintieron fue una imposición. O sea, por eso decía hace un rato que hubo un mal manejo en la comunicación. O sea, ¿qué es lo que busca la comunicación de gobierno? La comunicación de gobierno busca primariamente generar consenso. Pero toda política del gobierno se expresa comunicacionalmente para generar consenso y para poder administrar los disensos que puedan surgir. Ahora, en este caso, hubo un mal manejo porque la historia no se contó bien. Estaban buscando el ahogado río arriba. O sea, yo primero la tiro, la explico y después la llevo para el Congreso y después la discutimos. O sea, fue al revés. Entonces, por eso decía, no contaron bien la historia. O sea, no hubo un buen guión en esa historia. El arte de contar historias, Leonardo, storytelling. quiero aprovechar su experiencia que va más allá de las fronteras dominicanas en procesos electorales para tratar un tema que a mí me llama mucho la atención y me preocupa como ciudadano y un actor de la comunicación política y en el terreno político que he sido, y es el clientelismo político, las debilidades del sistema que han llevado a los partidos políticos dominicanos, por ejemplo, a que la desconfianza del pueblo dominicano en los partidos supere el 70%. Y hay figuras como el clientelismo, los gastos excesivos de campaña, el financiamiento público, los procesos internos, la facilidad con la que cualquier Juan de los Palotes crea un partido, que a mi humilde modo de ver las cosas afectan el sistema y tienen que tomarse correctivos. Usted, como manejador de figuras políticas en procesos electorales, ¿cree que este es el momento de aplicar una real reforma al sistema político para abaratarlo, para sacarle la pus, si me usan la expresión, al sistema, para fortalecer a los partidos? Mira, decía hace un ratito que lo que diferencia a un país desarrollado de un subdesarrollado no son la infraestructura, los trenes, no es eso, son sus instituciones. En los países desarrollados las instituciones funcionan y en los subdesarrollados no funcionan. Nosotros tenemos leyes de primer orden, pero manejadas por instituciones tan débiles que no son capaces de hacerlas cumplir. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley electoral que castiga el clientelismo, pero la pregunta es, ¿quién lo va a castigar? ¿Dónde está el fiscal que lo va a hacer? O sea, ¿dónde está el reglamento de cuando te atrapo haciendo clientelismo, qué es lo que te toca, qué no? O a ti como candidato. O sea, no existe régimen de consecuencias, pero tampoco existe quien lo pueda someter. Pero yo pienso que son muy frágiles también las leyes, porque si usted en una ley dispusiera, todos los partidos políticos, sin importar el tamaño, tienen que coincidir el día de su proceso interno. ¿Usted sabe lo que va a pasar con esos partidos pequeños, que la mayoría son parasitarios, salvo algunas excepciones, que van a desaparecer? Porque ¿cómo van a coincidir en un proceso interno? ¿Con cuál militancia? Entonces, la ley no necesita ni siquiera de un órgano rector, se aplica ella solo y saca lo que no sirve del sistema. Sí, pero va a desaparecer el negocio de mucha gente. Pero Porque precisamente yo te eso es lo que hay que pregunto, hacer, sacar el negocio de la política. ¿por qué los dominicanos tenemos que pagarle a los políticos para que ellos hagan campaña en sus partidos? ¿Por qué? En otro país se crea un partido en 3 meses y se aprueba por la Junta Central Electoral. Sí, en Haití, por ejemplo, se crea. Bueno, imagínense. Pero lo que te quiero decir es que los partidos políticos se llevan más de 5.000 millones de pesos. Eso es demasiado. Entonces, Mire, cuando esta democracia es buena, pero nos cuesta caro. no, pero yo te estoy diciendo, esos 5.000, pero ¿por qué yo tengo que mantenerte un estatus? O sea,
¿por qué tú no colectas dinero como hacen en otros para que tú mantengas tu partido? Ajá. ¿Por qué tengo que hacerlo y yo? transparentes lo que son los ingresos. Dice la ley que hay que transparentar de Sí, manera porque muy son frágil fondos a los públicos. inversionistas Claro. en campaña. O sea, si yo soy candidato y Mildred me quiere aportar, a mí hay que depurarme como candidato, pero a Mildred también que está aportando los ¿Y recursos. dónde está el problema? En que las instituciones son muy frágiles, por eso se nos ha llenado en ocasiones el Congreso de narcotraficantes, evasores, ladrones, Mire, delincuentes. Y si la población se empodera, como lo hizo ahora con la reforma, como lo hizo con Odebrecht, como lo hizo con el tema de corrupción, ¿qué hacer para empoderar a la población en esa dirección? Bueno, que jóvenes como tú puedan alzar una voz y puedan levantar una bandera. Me duele la Mire, garganta. una pregunta, ¿es Abinader su mejor vocero? Yo creo que sí, porque no hay ahora. Fíjate que cuando él plantea la reforma, tú dices, acá, ¿cuál de los que está sentado ahí es miembro activo del PRM? No hay. Y después tú dices, pero ¿quién va a defender la reforma? Los funcionarios, el partido, ¿quién? O sea, no había ni siquiera una línea comunicacional porque no había objetivo definido, no había qué voy a decir, porque en toda comunicación de gobierno, lo primero que tú defines es qué voy a decir. Y a partir de ahí tú defines cuándo lo voy a decir, quién es que lo va a decir, cómo lo vamos a decir, a través de qué medio lo vamos a decir. Pero si eso no estaba definido, no había historia que contar. Hablemos, vamos a salir del patio de República Dominicana y vámonos a Estados Unidos, dos candidatos. Una candidata que sale por la renuncia, o más bien un presidente que dice, no voy a seguir, o que le obligan a decir que no va a seguir. Y surge la figura de la vicepresidenta Kamala Harris, quizás la primera oportunidad de que una mujer llegue a ser la presidenta de... O la segunda, porque Hillary estuvo cerca. Sí, no, pero Hillary no, pero no llegó. No llegó, Estamos hablando de que tenga las posibilidades reales, ¿no? En este caso, y ambas se están enfrentando a un hombre atípico en términos comunicacionales como es Donald Trump. Hablemos primero que ni siquiera paga publicidad, sino que utiliza por Twitter, o sea, totalmente es un caso, un manejo a lo Donald Trump, sencillamente. Entonces, hablemos de la figura de Kamala Harris y el impacto que tiene de manera particular en la comunidad latina. Usted como asesor de campaña, como experto en comunicación, ¿cómo la valoriza, cómo la cataloga? Bueno, soy parte interesada, porque en este momento estamos trabajando en Pensilvania, precisamente en el área hispana, para el voto hispano de Kamala en Pensilvania. Y voy a hacer una pequeña historia que cuando llegamos allá, nos reunimos con los directivos del Partido Demócrata y estamos hablando de muchas personas de Washington, ¿sabes? Pero ellos tenían una campaña muy bonita. Les dije, mire, esta campaña está perfecta, bonita, en inglés, pero cuando la leo en español no me dice nada, porque parece un Google Translate malo. Y hablar en español no significa comunicar en español. Eso significa que para usted impactar de manera real a los hispanos, hay que hacer una campaña en español, pensada en español, por gente que se haya formado en español, porque esta la hizo alguien que se formó en inglés, que piensa en inglés y por eso no va a conectar con esto. Y me compran el asunto, entonces comenzamos a armar una campaña en español que el eslogan precisamente que le pusimos fue tu voto, tu poder. Y se está desarrollando eso ahora en Pensilvania. Bueno, pero tratamos de ser un poco objetivos ahora y te podemos decir que hay 43 estados que ya están definidos, que ya o ganarán los demócratas o ganarán los republicanos. Esos 3 estados, si sumamos los votos electorales, Kamala tiene 226 votos electorales y Donald Trump tiene 219 votos electorales. Pero tenemos 7 estados, que son los swinger states, que
tienen 83 votos electorales entre todos. Ustedes saben que para ganar la nominación debe tener 270 votos electorales mínimos. Ese es el número mágico, 270. Sí, 270. Tenemos, por ejemplo, Arizona, que tiene 11 votos electorales, está Wisconsin, que tiene 6 votos electorales, Michigan, Carolina del Norte, que tiene 16, Georgia, que tiene 16, está Pensilvania, que tiene 19. Pero está muy cerrada la elección en ninguno de esos estados se llevan más de 2 puntos el que está por encima de ellos. O sea, imagínense, lo que les estoy diciendo es que esa es una campaña para mí de pronóstico reservado, que cualquier cosa podría pasar, quedan un par de semanas, cualquier cosa que pase en el entorno, no solamente en la parte endógena y exógena, puede mover la agujita un poquito y eso puede definir esa elección. Yo escribí un artículo que le titulé "Las elecciones en Estados Unidos se definirán en español", porque, por ejemplo, en Pensilvania no hay muchísimos latinos, pero los poquitos que hay que votan, si votan en bloque por Kamala o por Trump, definirán la elección en ese estado. Y ganar ese estado es casi ganar la elección en el país. O sea que yo creo que las elecciones se van a definir en español. Bueno, por eso la presencia agresiva ahí del dueño de X y de Tesla. Y de Barack Obama. Todos. Y de Barack Obama. Todos. O sea, hay estados que ellos ya no van a ir. O sea, ¿a qué va Kamala, por ejemplo, a Nueva York? ¿O a qué va a ir a la Florida? ¿O a qué va a ir a California? O sea, porque son estados que ya están definidos. Hay temas que a Kamala de manera particular, bueno, Trump tiene todo su prontuario legal y una serie de situaciones en las cuales no vamos a abundar, pero en el caso específico de Kamala, el tema que tiene que ver con la migración, el tema que tiene que ver con el manejo de los latinos, el tema asociado a su política sobre Israel, que ha sido junto a la política estatal, la misma línea de Joe Biden. ¿Entiende usted que eso puede tener algún tipo de efecto? Mira, la gente, el voto, en más del 90% ya está definido. O sea, ya saben por qué van a votar. Yo creo que el asunto está aquí ahora en que quién tendrá la capacidad, la mayor capacidad de sacar a la gente a votar ese día. Porque está muy parejo. Y muchos están votando por Kamala, no por Kamala, sino porque odian a Trump. Anti-Trump. Entonces, el único que tiene fanáticos es Trump. Kamala tiene seguidores, pero Trump tiene fanáticos. Pero ¿sabe una cosa? El fanático se mueve por pasión. Y puede mover más gente el día de las elecciones. Entonces, a propósito de a la ver qué pasión. pasa. Bueno, se nos agotó el tiempo, una conversación, la verdad que exquisita. Esperamos que no sea la primera, sino que la invitación, pues, de hecho, queda abierta para una próxima audiencia. Ustedes, amigos televidentes, para Mildred Charlotte y Eduardo Rosario, ha sido un placer entrar en contacto con ustedes. Hasta mañana.